como decía Angie, este mes vamos a estar leyendo y no es para que solamente en el tiempo del servicio nosotros tomemos este libro, que es el libro de Nehemías, sino para que lo hagamos también en la casa, nos interesemos por leer este libro. Si ya lo leyó, amén, volvámoslo a leer nuevamente y releámoslo, porque aquí hay unas perlas muy especiales, preciosas, como en toda la palabra, pero este libro de Nehemías es impactante. Así que entonces yo lo que voy a hacer, sobre todo en este día, es la introducción. Nehemías, su nombre quiere decir consolado por Jehová. Vamos a hablar de este gran líder. Consolado por Jehová, quiere decir Nehemías. Y Nehemías se encuentra en el exilio, junto a muchos judíos que fueron exiliados, fueron llevados a otra nación. Él vivió unos años, 450 años antes de Cristo, en esa época. Bueno, entonces hablábamos de que él se encuentra en el exilio y se encuentran a su lado muchos judíos también exiliados. Pero ¿cuál fue la causa del exilio? Tatica me va buscando por ahí, Proverbios 29:2, por favor. Miramos que la causa del exilio fue la rebeldía de los reyes que se alejaron de Dios, siguiendo los dioses paganos, dándole la espalda al Señor, y tras de ellos también se fue toda la población, la mayoría de la población le dieron la espalda al Señor, se alejaron de Él, se alejaron de sus principios, de su palabra. Esto lo venimos viendo también en el taller de la red, que está muy bueno, es el día miércoles, que dice Proverbios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y veíamos el estado a que llegó el pueblo en su momento, en esa época. Los reyes se fueron alejando, les decía, de los principios establecidos por Dios. Ya no adoraban al Señor, cerraron inclusive el templo, no daban los sacrificios, no hacían los sacrificios que le correspondía. Entonces también los sacerdotes, que eran como el que estaban a favor del pueblo, también dejaron de hacer lo que debían hacer, no ofrecieron los sacrificios a Dios, no daban las ofrendas, y algo tremendo es que tampoco se hacían los turnos de oración. Todo esto fue en una decadencia, y no fue de un momento a otro, sino que fue decayendo todo, hasta llegar a un estado terrible en la nación de Israel. El estado fue de que el enemigo entra y toma todo lo que había allí, y no solamente las cosas, los objetos, sino que también a las personas, a la gente, se las llevaron cautivas a sus naciones. Manasés fue uno de los reyes más terribles. Dice que no obedecieron, no siguieron lo que David había hecho, había establecido, sino que por el contrario se rebelaron en contra de Dios, no quisieron más a Dios, no quisieron tener a Dios como guía, no quisieron tener a su palabra como guía, lo sacaron totalmente. Entonces por eso Proverbios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando no es un justo sino un impío, el pueblo
gime. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Llegaron a llorar amargamente, a gemir, tal y como lo dice ahí la palabra, porque fueron expatriados, fueron dispersadas las familias, sacados del territorio, de lo que amaban, el territorio. 28:2 que dice, de Proverbios mismo. Dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Entonces, miramos que cuando haya entendimiento, el entendimiento nos lleva a conocer que hay un ser superior, hay un ser supremo al que debemos rendirle culto, adoración, exaltación y alabanza, porque Él es el que hizo y hace, y el que coloca, y el que permite que podamos vivir en paz cuando hacemos su voluntad, cuando vivimos los principios de la palabra. Entonces, cuando el gobernante es entendido, Dios está en su agenda y se mantiene el orden en la tierra. Y miremos lo que también aconseja la palabra. ¿Qué debía hacer el gobernante, el rey de turno? Deuteronomio 17, 18 al 20. Esto también es importantísimo. Hay algo específico, especial para el gobernante, para el rey. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces debía de tener una copia ¿de qué? De la ley. Debía de tener la ley del Señor. Y debía de leerla y releerla. Mire que ahí habla de que debía leerla, de que volverla a leer, a fin de que su corazón no se envaneciera y no se apartara del Señor, que permaneciera en el Señor. Debía de tenerla. Entonces, mira, vamos, que muchos reyes, porque también miramos en la palabra de que hubieron reyes que fueron obedientes a ella, a la palabra, que se sometieron al Señor y que hicieron todo esto, guardaron la ley y le inculcaron el guardar la ley al pueblo. Pero aquí miramos que otros no. Se había instituido que cada rey tenía que tener una copia. Es tanto que hubo un momento que esa copia se desapareció, se perdió. Y aun cuando Esdras llega, que encuentran esa copia de la ley, ¿qué pasó? Fue una fiesta solemne y grande, tanto que dice que estuvieron casi todo un día de pie el pueblo escuchando esa ley. Imagínense, y la habían hasta llegó a perderse, a embolatarse. Entonces, mire entonces por eso fue que vino la consecuencia, les decía, de lo que sucedió. Y volviendo entonces, o continuando con Esdras, con Nehemías,
Y les digo de Esdras porque Nehemías dirigió, fue como la tercera vuelta de judíos a Jerusalén, porque ya antes había habido una primera y una segunda direccionada por Zorobabel y por Esdras, que eran sacerdotes. Ellos sí eran sacerdotes del templo, y que ellos dirigieron de vuelta de esos lugares a judíos con el fin de reconstruir el templo. Ellos eran sacerdotes, pero Nehemías era un laico, no era un sacerdote. A él le correspondió entonces dirigir al pueblo en una tercera vuelta, ya para reconstruir los muros. Porque podemos decir que nada sucede en la tierra hasta que se levanta un hombre de liderazgo, una mujer de liderazgo, alguien que diga: esto es conmigo. Y por ello debemos entender que un líder se identifica con Dios, se identifica con lo que le duele a Dios, se identifica con el sueño de Dios. Esa debe ser la primera característica de un líder, porque para hablar de Nehemías tenemos que hablar de liderazgo, porque decíamos que Nehemías fue un gran líder, dependiente totalmente de Dios. La historia demuestra que es así. Para citarle nomás un caso, tenemos nosotros el ejemplo de Martín Lutero, que en un momento dado se levantó y por él levantarse y decir esto no está bien, ¿qué pasó? Vino una reforma, porque en su tiempo, ¿qué sucedía? La palabra no era leída, ¿cierto?, por todos, era exclusiva de unos cuantos. Y había una cantidad de cosas que no coincidían con la ley del Señor. Entonces, se hizo la reforma, dando lugar a que entonces la palabra pudiese ir más allá y pudiese ser leída. Así también Martín Luther King, que también se levantó en California por los derechos humanos, y muchos otros, podríamos decir, de hombres, de grandes personajes, grandes hombres que se levantaron como líderes, porque tenían un sueño, porque les dolía la situación del pueblo, porque les dolía el estado en que vivía la gente. Entonces, ese les decía que debe ser como el sentir de todos y cada uno de nosotros. Identificarnos con la palabra de Dios, identificarnos con el sueño de Dios, con el anhelo de Dios, y que nos duela lo que le pasa a nuestra familia, pero también que le duela lo que le pasa a la nación, lo que le pasa al pueblo. Este fue el sentir de Nehemías, nosotros lo podemos ver allí en la palabra, hasta que entonces él se levanta para dirigir a su pueblo. Y el libro de Nehemías tiene tanto alcance y tanto impacto que no solamente lo leemos los cristianos, lo leen también personas, lo leen empresarios, porque aquí encuentran, les decía, unas perlas muy especiales para el liderazgo, para el éxito. Y podríamos decir que es triste cuando nosotros únicamente lo leemos, porque a veces, y me incluyo yo, lo leemos por leer, por saber, por conocer, pero no aplicamos los principios que hay ahí para nuestra familia, para la sociedad, para la economía, para todo. Este libro es
aplicable, la palabra de Dios es aplicable. Entonces, por eso es la necesidad de que hoy a través del Espíritu Santo le pidamos al Espíritu Santo: enséñame a ver y pon en mi corazón lo que pusiste en el corazón de Nehemías, porque hoy nuestra nación necesita de hombres y mujeres como este hombre que fue levantado en su tiempo. Miremos entonces Nehemías, el capítulo 1. Y dice en el encabezado: oración de Nehemías. Pero lo primero que vamos a ver es: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananías. ¿Dónde se encontraba Nehemías? En Susa. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí les decía que el líder se identifica con Dios. Por eso dice que él se interesó. Dice que vinieron algunos varones de Judá y les pregunté cómo estaban los judíos que habían quedado allá, cómo estaban las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Él mostró interés, porque a veces nosotros preguntamos, ¿cómo están? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va aquello? Bueno, nos quedamos con la información. Pero aquí él quería tener esta información y aprovechó que era una información de primera mano, porque era de judíos que llegaban allí a ese lugar, y les pregunta cómo está la situación del pueblo en ese lugar. Y otra cosa que miramos es que él se identificaba con ellos, a pesar de que Nehemías llevaba mucho tiempo en el exilio. Algunos dicen que inclusive él nació en el exilio, porque es que el exilio duró mucho tiempo. Otros dicen que fue de muy niño. Pero lo cierto es que a pesar del tiempo y de los años, él tenía muy en cuenta que él era judío. Él leía la palabra, se identificaba con ellos. Entonces, por eso dice: vino mi hermano, dice, uno de mis hermanos, Hanani, uno de los hermanos judíos. Entonces se estaba identificando con el pueblo, se estaba identificando que él era parte de ese pueblo judío, parte de esas personas que estaban allá y que estaban viviendo una crisis terrible en ese lugar, mirando que él, estando en el exilio, estaba en una alta posición, había llegado a altas esferas, porque él era copero del rey, y no cualquier persona es copero, era copero del rey en ese tiempo. No cualquier persona está ahí al lado de un rey, de un gobernante. Entonces era tenido en alta estima. Ahí también podemos ver que era un hombre confiable, que el líder debe ser una persona confiable, una persona correcta, una persona de principios. Él amaba también a este rey, no tenía tampoco digamos cosas contra el rey, amaba a ese rey, tanto que el rey lo había llevado a estar allí junto a él. Entonces tenía gran confianza. Pero les decía que a pesar de la posición tan alta que él tenía, le dolía la situación de sus hermanos, le dolía la situación del pueblo. Y sigamos aquí, dice: y les pregunté por los judíos
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. El 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire el reporte que le dieron, y era un reporte de primera mano y era un reporte puntual que le dijeron: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro derribado, quemado. Esa era la afrenta más grande que podía tener el pueblo de Israel, porque ellos amaban sus muros, amaban sus murallas. Y miremos aquí, les voy a leer lo que significaba para ellos y lo que significa no tener ese muro, esa muralla. Entonces, el no tener, y dice, es uno de los obstáculos, era en la resistencia. O sea que los enemigos tenían libre entrada, si venían de los otros lugares a saquearlos, porque era lo más común en ese tiempo, a robarlos. Entonces, como no habían murallas, las murallas habían sido también despedazadas, habían sido tomadas por el enemigo, entonces el enemigo podía entrar, de los otros pueblos que podían llegar. Y no solamente era eso, sino que ellos, a causa del miedo, ellos se iban hacia otras naciones. Eso llevaba a que se contaminaran, porque nosotros conocemos que el pueblo judío amaba a Dios, seguía su palabra, seguía sus principios, mas los pueblos alrededor, llamados pueblos paganos, ellos no conocían a Dios. Ellos tenían sus propios dioses, sus propios ídolos, su propia constitución, podemos decir, sus propias leyes, que eran muy diferentes porque no se contemplaba el verdadero Dios por ninguna parte. Entonces, uno de los obstáculos grandes, de la decadencia grande, era que el pueblo tenía que irse por el miedo, se iban a las naciones vecinas. ¿Y qué pasaba? Ahí iban aprendiendo lo de las naciones vecinas, iban entonces sacando a Dios del corazón, a Dios de los principios, se emparentaban también con las mujeres, se emparentaban con los hombres. Entonces vino a haber una revoltura, ya entonces había una confusión, porque a ratos invocaban a Dios, a ratos entonces a los dioses paganos. Imagínense la confusión que traía al no tener esa muralla, ese muro. Ese muro significaba mucho para ellos, porque era guardarlos también, no solo del enemigo, sino guardarlos. O sea, no los guardaba físicamente nada más, sino que los guardaba también espiritual, emocionalmente, eran guardados. Entonces, por eso, cuando Nehemías escucha que por años y años el muro estaba derribado y no se había constituido, entonces dice que él le dio un dolor muy grande. El 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Y qué pasó? No solamente lloró, ¿qué más hizo? Hizo duelo. ¿Qué es un duelo? Yo creo que todos hemos pasado por un duelo, ¿cierto? La pérdida
de un ser querido. Hoy el devocional nos hablaba de ello, el dolor que se siente. Entonces podemos aquí de mencionar el amor de Nehemías por su pueblo, el amor de Nehemías por Dios, porque cuando él escucha eso dice que llora, pero no se queda llorando, dice hace duelo, se viste de luto, le dolió en lo más profundo del corazón lo que le estaba pasando al pueblo, le dolió que el pueblo estuviera así, desbandado, descarriado por todo lado, le dolió. Y dice que hace duelo, y no por un día, sino por algunos días. Pero luego, ¿qué más hace? Y dice, ayuné. Entonces toma acción, se presenta delante de Dios, le dice, Señor, mira mi condición, me duele lo que le pasa al pueblo. Pero también dice, ahora voy a ayunar, da un siguiente paso, no se quedó llorando, sino que ayuna y ora delante del Dios de los cielos, dice. Entonces aquí miramos que él ayunó, derramó su corazón delante de Dios y oró por su pueblo, oró, ayunó para que hubiera ese cambio. Y después nosotros conocemos que tampoco se quedó ahí. Entonces son principios establecidos también para nosotros, que el Señor nos habla, que debemos tomar acciones, no solamente quedarnos con la información que nos dan acerca de cómo está la familia, la información que nos dan acerca de cómo está el pueblo, que lo podemos ver y desde hoy lo hemos empezado a ver, ya lo hemos empezado a ver, la situación en que viene cayendo Colombia. Y no es quedarnos con la información. Bueno, qué pesar. Y por ahí oramos, hacemos algunas oraciones. No, el Señor levantó a Nehemías y decíamos, porque a veces esperamos que sean muchos, pero cuando hay un hombre, hay una persona con convicciones firmes, hay una persona que le duele el estado de la gente, Dios va a orar, Dios va a levantar, Dios va a actuar, pero tenemos nosotros primero entonces que actuar. Y dice que es derramar el corazón, es buscar a Dios en ayuno y oración, y es decirle, bueno, Señor, dame gracia, dame favor, ¿qué más debo hacer? Direccióname, porque eso fue lo que hizo Nehemías. Yo encuentro que mi pueblo está en gran mal y está en afrenta, pero ¿qué más debo hacer? Entonces les decía que esto es como la introducción, pero yo no quiero terminar sin antes decirles que nosotros tenemos que levantar a través del ayuno, de la oración, a través de la palabra, se van a levantar también muros espirituales, porque cuando nosotros empezamos a leer la palabra y aplicarla, a obedecerla, en el mundo espiritual se levantan. Yo siempre les he dicho y les vuelvo a recalcar, porque en esta compete a esta parte también, que cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a obedecerla, se empiezan a levantar muros espirituales. Cuando nosotros oramos, ayunamos, se levantan muros espirituales. Por eso le decía, y veíamos en el taller de la red de oración, se puede palpar ahí de que el pueblo estaba resguardado por las 24 horas de oración que se establecieron por turnos en el pueblo de Israel, por la adoración que era continua, por el sacrificio continuo. Por eso dice ahí mismo la palabra, que el fuego no faltará en el altar
altar que arderá continuamente. 24 horas había un fuego ahí en ese altar. 24 horas había turnos de oración. 24 horas había adoradores con la alabanza, con símbolo, con salterio, como dice, 24 horas. Entonces habían unos muros fortificados, como dice la palabra, muros fortificados que no permitían la entrada del enemigo. Pero cuando esto se quitó, entonces fue cuando el enemigo pudo entrar. Y esto aplicándolo a nuestra familia, a nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos en decadencia de los principios de la palabra, empezamos a no darle la importancia que tiene en nuestra casa el devocional, el compartir la palabra en familia, en poderla desmenuzar. Yo he dicho, no se necesita tomar un pasaje grande o 2 capítulos o 3. Lo que se necesita es tomar cada palabrita y aplicarla, así sea una porción, y aplicarla y desmenuzarla y aplicarla y decir: Señor, ayúdame a vivir esto. Entonces esto levanta muros en medio de nuestra familia, esto levanta muros protectores, y esto hace que también se levanten fortalezas de Dios en nosotros, porque así como el enemigo coloca fortalezas en la mente para que la palabra de Dios no penetre y no crea, la persona no crea en Dios. Asimismo nosotros, a través, cuando compartimos la palabra y se la impartimos desde niño, ellos se van a levantar allí con esa seguridad de Dios. Cuando le compartimos los principios y cuando nosotros tenemos el cuidado de obedecer a Dios en todo esto, entonces van a haber muros donde el enemigo no puede penetrar con sus ideologías, donde el enemigo no puede entrar a robar, a destruir. Entonces esto guarda. Y nosotros hoy estamos mirando este hombre que se levantó, que entendió que era el momento de hacer algo por su pueblo. Y luego vamos a seguir mirando cómo el Señor lo respaldó, cómo el Señor lo guió y cómo el Señor hizo milagros a favor de este hombre. Y hablando de la oración, ayer estábamos en ayuno, estuvimos como 8 personas ayunando, y porque a veces uno piensa, no, pues vengo y oro, pero cuando uno ora con fe y ora conforme a la palabra, mientras oraba, estábamos hablando de Efesios 6, de la armadura, hablando de la lucha que tenemos, que no es contra personas de carne y hueso, sino contra espíritus malignos. Y cuando empezamos a orar fuertemente, les digo esto porque a veces mi esposo no le gusta decir, porque a veces la gente dice, pero es verdad. Entonces él empieza a ver cómo se levantaron, como desde el infierno se levantaron unos espíritus con una plataforma grandísima, y la lanzaban y caían a tierra y se volvían pues muchos espíritus esparcidos. Pero cuando orábamos, dice que caían. Entonces mire el poder de la oración, pero una oración hecha con fe, con seguridad. Entonces nosotros debemos volvernos a la palabra, a la verdad, a la oración, a la búsqueda de Dios, y saber que Dios está de nuestro lado, está con nosotros. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Señor y Dios soberano, adoramos tu nombre, Señor, te exaltamos, Dios de gloria y poder, Señor.
Te damos gloria, honor a ti, Señor. Te damos gracias, Señor divino, porque en cada tiempo difícil, tiempo de crisis, Señor, Dios soberano, estuviste ahí para levantar un hombre, para levantar personajes, Dios, que hoy, Señor, Dios mío bendito, nos dan ejemplo, Señor, y nos renuevan, Dios mío bendito, Señor, en ese ejemplo, Señor, de seguir tu verdad, de acercarnos a ti, de volvernos de corazón, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán, Señor, Dios mío bendito, Dios, Señor, poderoso, así lo creemos. Tú, Señor, fuiste a la cruz por nosotros, fuiste a la cruz, mi Señor, y enfrentaste al enemigo, lo afrontaste, Señor, Dios, y fue vencido allí, Señor. Dios, hoy podemos declarar esta palabra, que como estuviste con Nehemías, Señor, hoy estás con nosotros, Señor, pero que estás demandando de nosotros, Señor Dios, ponernos en la brecha, levantarnos, bendito Dios, con fe, Señor, con autoridad, Señor, de levantarnos con dolor, Señor, Dios mío, bendito Dios, delante de ti, Santísimo Dios, que puedes cambiar, que puedes transformar, Señor. Dios mío, ayúdanos a hacerlo, Señor. Dios, levanta las manos que han decaído. Afirma las rodillas, Señor, que ya no se doblegan, Señor. Quita, Señor, el miedo, el temor, Señor, que opaca el corazón, Señor. Dios glorioso, precioso. Y ayúdanos a unirnos como pueblo, como tus hijos, Señor. Dios, creyendo, mi Dios amado, que tú estás con nosotros y que tú haces cosas extraordinarias a favor de tu pueblo. Gracias, oh Dios, maravilloso, aleluya, amén. Bueno, vamos a